Hola, hoy quería comentaros sobre terapias neurocientíficas. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver, son terapias realmente nuevas en cuanto al tiempo que se han descubierto, finales del siglo pasado, principios de este. Se centran en el cerebro, en el funcionamiento del cerebro, en las conexiones entre los hemisferios, eh, la función de la amígdala como centro de de los sentimientos, y entonces lo que se ha intentado estudiar es cómo influye de alguna forma todo el tema del cerebro en nuestra conducta, en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos. eh, Cómo reaccionamos ante el mundo, es decir, cómo la influencia de las funciones cerebrales influyen en nuestra reacción ante el mundo. Eh, Se ha estudiado siempre que la amígdala eh, estaba de alguna forma relacionada con los sentimientos, ¿no? En experimentos que se hacían se veía que al estimular la amígdala se producían determinadas reacciones emocionales. Eh, ¿Cuál es el objetivo de estudiar el cerebro respecto a las terapias? Pues que eh, que seamos más eficaces en todos los sentidos, que nuestro cerebro pueda ser más eficaz, y que las ondas cerebrales, pues de alguna forma, resuelvan problemas de una forma adecuada, y que vivamos al mundo y que nos sintamos cada día pues más capaces y más felices. Sería el objetivo. ¿Qué tipo de terapias cubre las terapias neurocientíficas? Pues, por ejemplo, hay una que se llama PNL, esas son las siglas, que es la forma como tiene que ver con la programación neurolingüística, y está basada en la comunicación con nosotros y con los demás. Lo que hace este tipo de terapia es que creamos un mapa interior de nuestro mundo de relación, de nuestro territorio. El territorio es la realidad, pero lo que creamos realmente en nuestro mapa muchas veces está distorsionado. Entonces el objetivo de esta terapia es que creamos mapas adecuados, es decir, lo más cercanos posibles a la realidad, para de alguna forma ser capaces de adaptarnos y sentirnos más capaces respecto a nuestro entorno. Eso sería un poco el objetivo de este tipo de terapia. Eh, ¿Cómo nos sentimos así respecto a nuestro mundo? Pues bueno, construyendo la relación con nosotros mismos y con los demás. Luego es importante la conciencia sensorial, es decir, todo lo que nos viene por todos los sentidos. Y luego es una terapia que va hacia resultados y logros, es decir, debemos de ser flexibles, pero enfocarnos de alguna forma hacia un resultado final que sea positivo para nosotros. Después, otro tipo de terapia es la terapia EMDR. Sí, todas se mueven un poco por siglas, y otras, las siguientes, están en inglés. Este tipo de terapia se basa en la desensibilización y reprogramación, y reprocesamiento a través de los movimientos oculares, de lo que nos ocurre en nuestro mundo de relación. Lo que explica es que durante el sueño REM, la fase más superficial de las fases del sueño,
donde de alguna forma soñamos, lo que realmente hacemos es reprocesar y experimentar las experiencias que vivimos. Entonces, el objetivo es provocar de alguna forma esos movimientos oculares rápidos con los dedos haciendo movimientos horizontales para producir ese reprocesamiento que ocurre en la fase de sueño REM. Entonces, bajo este sueño se ha visto que somos capaces de liberar estrés y sentirnos con menos ansiedad, porque se reduce de alguna forma el nivel de estrés en la amígdala, por lo que si lo provocamos, pues de alguna forma podemos hacer trabajar un poco la disfunción del cerebro, y luego además pues con una ansiedad más baja interpretar algunas situaciones de trauma o de problemas y poderlo interpretar con otras, o sea, darle otra interpretación más positiva, y además de alguna forma liberar esa ansiedad que está asociada al problema. Otro tipo de terapia, esta ya hablamos, como hemos dicho, que está nombrada en inglés, se llama Coaching by Wear, que significa con un test kinesiológico lo que se intenta es llegar al principio del trauma. El trauma se supone que la época de impronta de 0 a 6 o 7 años es donde más traumas se pueden producir. Entonces es un poco ir a trabajar esos bloqueos emocionales y descargarlos y darles otra interpretación. Por penúltimo, porque hay otra más, también está nombrada en inglés, Brain Spotting. Lo que busca son puntos oculares de acceso a la experiencia, es decir, son ventanas que se abren al recuerdo. De alguna forma, cuando centramos en unos puntos oculares nuestra mirada, no son casuales, se supone, tienen alguna significación. Entonces son como ventanas que nos volvemos espectadores de nuestras propias experiencias y las interpretamos no con la ansiedad de un suceso vivido, sino más bien como un espectador y cómo lo podemos resolver. De eso trata una de las terapias de neurocientíficas. Y por último sería la terapia de integración ocular. ¿En qué se basa esta terapia? Pues vamos a ver, en el procesamiento de la información por parte del cerebro. El cerebro, nuestro hemisferio derecho, discrepa con el izquierdo. El derecho es mucho más emocional que el izquierdo, que es más racional. Entonces, se dice que, por ejemplo, el trauma puede ser por una sobrecarga, o sea, el trauma puede llegar a producir una sobrecarga en uno de los hemisferios. Entonces, lo que se intenta es una estimulación bilateral, tapando un ojo y otro sucesivamente para que se conecten los dos hemisferios y con unos niveles bajos de ansiedad seamos capaces de ver el suceso de otra forma, interpretarlo de otra manera y de alguna forma superarlo. O sea, ¿qué hacen todas estas terapias de alguna manera? Pues trabajar el trauma. Y el trauma, yo creo, de alguna forma, pues que está en nuestro cerebro, que está ahí y que de alguna forma hay que sacarlo, hay que despertarlo, hay que activarlo para interpretarlo y
y funcionar de otra manera. Eso sería de alguna forma lo que estas terapias intentan, es decir, estimular el cerebro para hacer una interpretación del trauma y de alguna forma pues interpretar nuestro mundo de una forma, por decirlo, más sana y más realista, y además pues con unos fines, con unos objetivos. Es decir, son terapias que mi opinión es que van a tener bastante futuro en cuanto a funcionamiento con otras terapias que pueden ser complementarias, pero son interesantes, es decir, se pueden aplicar y pueden tener muy buenos resultados. Mi nombre es Concha Tiens, soy psicóloga, especialista en psicología clínica. Dejo mis datos en la ficha de este artículo, y bueno, y espero que os haya parecido interesante. Y si tenéis alguna duda, pues dejo también mi página web por si queréis conectar conmigo, y mi teléfono es el 607-68-2921. Y bueno, y espero que os haya interesado, y bueno, pues un saludo y hasta otro artículo. Pues adiós.